y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, es una bendición continuar el estudio acerca de lo que son los dones del Espíritu. Este es nuestro estudio número 5. Ha sido una bendición. He recibido muchas llamadas, escritos por la web de gentes, discípulos que me siguen a través de la web. No los conozco, de verdad que son tantos, pero me han escrito y me han dado testimonio de que han sido muy edificados a través de este seminario que estamos desarrollando acerca de lo que son los dones del Espíritu. Saludamos desde Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, su hermano, siervo, consiervo, servidor, maestro José Briceño. Estoy para servirles, para bendecirte a través de estos mensajes. Hoy continuamos con el estudio. Los dones trabajan recíprocamente. Uno de los principios de los dones espirituales es que ellos trabajan en la reciprocidad. O sea, recíprocamente, los dones cumplen con el principio de reciprocidad o correspondencia mutua. Es decir, cuando alguien manifiesta un don como emisor, debe haber un trato en lo personal por el Espíritu en el receptor. O sea, nunca, quien el receptor, será sorprendido por la manifestación de un don. O sea, en la Biblia conseguimos, pero ejemplos de lo que acabamos nosotros de expresar, de la reciprocidad de los dones o de la correspondencia mutua. Y esto lo hacemos para evitar la manipulación de mucha gente que utilizan pseudo manifestaciones, que de paso no son de Dios, pseudo manifestaciones que para sorprender o manipular o intimidar o controlar, de que alguien venga y te diga: el Señor me dice que tú eres un apóstol, pero si Dios contigo no ha tratado en lo personal, pues descarta eso, porque nadie te viene a ti a decir a través de un don de revelación, un don de expresión oral, a decirte que Dios tiene para ti un don ministerial de cualquiera de los 5 dones que están presentados en Efesios 4, que Dios tiene para ti un don ministerial cuando Dios contigo no ha tratado en lo personal acerca del asunto. Por eso es que los dones trabajan en la reciprocidad y correspondencia mutua. Cuando alguien viene a ti en la manifestación de un don y te da una palabra, sea de ciencia, sea de sabiduría, pues esa palabra o una profecía, esa palabra que te están dando, pues simple y llanamente están corroborando, secundando un trato que Dios tiene contigo en lo personal, porque ya es recíproco la manifestación del don. En Hechos, en el capítulo 9, versos 10 al 17, tenemos el caso de Ananías y el caso de Pablo. Dice que el Señor habló a Ananías en visión, diciendo que se dirigiera a una calle llamada derecha y ubicase la casa de un hermano llamado Judas, y allí encontraría a uno llamado Saulo de Tarso, el cual ha visto en visión entrar a un varón llamado Ananías, el cual le pone las manos y recibe la vista. O sea, a simple vista podemos apreciar que Pablo sabía de la venida de Ananías, y por su parte Ananías sabía dónde ubicar a Pablo. Hubo reciprocidad en la manifestación del don en ambos personajes, no hubo una sorpresa. También tenemos el caso de en Hechos capítulo 10 versos 1 al 29, se nos da otro ejemplo. Se trata de Cornelio, el centurión, y Pedro. La Biblia relata que Cornelio, estando en ayunas y orando, se le apareció un ángel en visión diciéndole que enviase a buscar a Pedro en casa de Simón el curtidor. Dice que envió a su criado junto con un soldado a la dirección que el ángel le había dado. Al día siguiente, Pedro, subido en la azotea, tuvo una visión de parte de Dios por el Espíritu Santo,
dándole instrucciones e información de lo que iba a suceder. Para Pedro, observe usted bien esto, no fue sorpresa cuando los criados juntos con el soldado vinieron a buscarle. Analizando el pasaje, no hubo ningún tipo de sorpresa, más bien hubo una correspondencia entre las manifestaciones de los ángeles para Cornelio y el Espíritu Santo en el caso de Pedro. No hubo ningún tipo de sorpresa. Entonces, para concluir este punto, este tópico, si alguien viene a ti manifestando un don por el Espíritu, pero lo que te dice no corrobora, confirma, cumple con el principio de reciprocidad y correspondencia mutua, tal manifestación debe ser descartada y eso no es de Dios. Y más cuando dicha manifestación en su carácter, en su verdad o en su información no se ajusta a los principios del reino, al carácter de Dios, a la voluntad de Dios y a lo que está registrado en las Escrituras. Si eso no se cumple, pues recházalo porque Dios no trabaja así. ¿Okay? Lo otro es que los dones trabajan con precisión. Decíamos, los dones trabajan recíprocamente, o sea, hay un principio de reciprocidad y correspondencia mutua. Algo muy parecido pasa también que los dones trabajan con precisión. O sea, uno de los principios y características que define a los dones es la precisión, no el azar. O sea, alguien se levanta en una congregación y dice, aquí hay 5 mujeres que sufren de la matriz. Entonces pasan 10. Gloria a Dios que Dios añadió 5. No, si son 5, son 5. Eso de que tú digas, aquí hay una persona que intentó suicidarse la semana pasada, está por aquí, a ver quién es. No. El Espíritu Santo sabe quién es la persona. El don se va a manifestar en forma directa y le va a llegar a la persona y le va a decir, tú le vas a llegar a la persona y le vas a decir según la información para que el Espíritu Santo te dio con precisión, porque el Espíritu Santo no necesita adivinar las cosas. Él sabe quién, él sabe de quién se está tratando, de quién se está dirigiendo, en qué lugar está sentado, él sabe cómo se llama y te lo va a decir a ti y le vas a llegar y le vas a expresar. Mira, el Espíritu de Dios me dijo que tú intentaste suicidarte hace 3, 4, 5, sea los días que sea. Pero los dones trabajan con precisión, ¿ya? Eso de estar como tratando de adivinar las cosas, eso no lo enseñan las Escrituras. El Espíritu Santo no necesita adivinar las cosas. Él las conoce perfectamente. Es omnisciente, lo cual indica que no hay nada oculto. Él puede revelar lo más oculto y lo más secreto. Para él no hay enigma. Él escudriña aún lo profundo de Dios, según primera carta a Corintios 2:10, segunda de Reyes 6:12. Cuando el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, ¿qué crees tú que él no pueda escudriñar o ver o analizar o entender o tener conocimiento de las cosas del hombre por muy profunda que sea? Entonces, voy a dar ejemplos de algunos pasajes que demuestran cómo el Espíritu Santo trabaja con precisión, es preciso en el asunto. ¿Okay? Si usted analiza en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versos 47 al 50, el caso de Jesús y Natanael, cómo Jesús, por el don del discernimiento, pudo captar el carácter de Natanael y ser preciso en lo que dijo, detallando las cosas, operando en el don de ciencia y sabiduría. Bueno, maestro, pero perdone, que usted me está colocando un ejemplo que no se ajusta a lo que está enseñando, porque Jesús era omnisciente. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús operó en la omnisciencia? Es una realidad que en Jesús estaba el verbo, es el teantropos, es el Dios hombre, y Jesús era omnisciente, pero nunca operó en la omnisciencia. Porque si Jesús opera en la omnisciencia, está quebrantando el principio de ser el postrer Adán. Porque el postrer Adán es uno semejante al segundo, no dándole lugar para un tercero. Viene siendo el segundo, pero que es el último de la manifestación de un Adán. Viene siendo Cristo. Y el término postrer significa uno que es semejante al primero. Y si Adán no era omnisciente, Jesús no tenía por qué caminar en la omnisciencia. De otro caso, para Jesús, a quien el diablo venció en el huerto del Edén, fue un hombre, tenía que ser un hombre que caminase en las condiciones de Adán sin ser omnisciente para que en la calidad de hombre, en su humanidad, pudiese vencer al diablo.
De modo que Jesús, en el caso de Natanael, no operó en la omnisciencia. Jesús, cuando Lázaro muere, llegó 4 días después a Betania y le dijo a Marta, a su hermana, ¿dónde le sepultaste? O sea, llévame al lugar donde lo pusiste, donde está la tumba, yo no sé dónde es. Cuando la mujer tocó el flujo, el manto, la mujer del flujo de sangre tocó el manto, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús no sabía quién lo había tocado. Pedro le preguntó, Señor, ¿cuándo será tu venida para establecimiento del reino? Para el milenio, ¿cuándo será tu venida, escatológicamente hablando? Y Jesús le dijo, yo no lo sé, ni los ángeles de los cielos lo saben, solamente mi Padre. O sea, hay cosas que Jesús, mientras estuvo en la tierra, no las supo porque no era omnisciente. Este es el caso cuando Jesús ve a Natanael, habla acerca del carácter de Natanael y descubre el carácter de Natanael porque estaba operando el don de discernimiento. Por el don de discernimiento, Jesús pudo entender y fue preciso en lo que dijo, detallando las cosas, operando en el don de ciencia y sabiduría. Por discernimiento, el discernimiento, ya en ciencia y en sabiduría, Jesús fue preciso en la manifestación del don. No hubo un intento de adivinar. No, Jesús fue claro en el asunto. En Juan, el capítulo 4, versículo 18, tenemos también el caso de Jesús y la samaritana, como pudo por el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia, tener información y detallar la condición exacta en la que vivía la samaritana, relatando el caso de los maridos que había tenido. Porque el discernimiento de espíritu es lo que te dice que en el lugar hay algo mal, y la palabra de ciencia es lo que te detalla lo malo que hay en el asunto. Entonces Jesús, por el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia, tuvo información y detallar la condición exacta en la que vivía la samaritana, relatando el caso de los maridos que había tenido. El caso de Ananías y Pablo. Tenemos otro caso, el de Ananías y Pablo en Hechos 9, 10, 16. Si usted analiza el pasaje, podemos ver la precisión del Espíritu Santo tanto para dirigirse a Pablo como a Ananías. A uno le dio la dirección exacta, al otro le mostró a la persona que habría de imponer las manos para sanarle. No hubo margen de error. Lo vuelvo a repetir, el caso de Ananías y el caso de Pablo, que está registrado en Hechos, capítulo 9, verso 10 al 16. Si usted analiza bien el pasaje, usted va a entender y va a captar, usted va a ver la precisión del Espíritu Santo tanto para dirigir a Pablo como a Ananías. A uno le dio la dirección exacta, dice, búscate una calle llamada a la derecha, vas a conseguir en una casa de uno llamado Judas, allí te vas a encontrar con un hombre llamado Saulo de Tarso, le vas a colocar la mano, mientras, fíjate lo preciso que fue, le dio la dirección de la casa, cómo se llama la calle, quién vivía en la casa y quién estaba en esa casa. Y a Pablo, en este caso a Saulo, le dio exactamente con precisión quién iba a llegar, cómo se llamaba la persona que iba a imponer las manos para recibir la vista. O sea, uno fue recíproco, la manifestación del don, y dos fue con precisión. No hay margen de error para nada, ni hay sorpresa. Entonces, fíjese esto. Según este pasaje, los dones cumplen con el principio de precisión. Si alguien viene a ti con la manifestación de un don y no cumple con el principio de precisión, descártala, descarta esa manifestación porque no procede de Dios. O es producto de las emociones, es almática, sensual, carnal, o es una manifestación influenciada por el diablo. Pero Dios no está en el asunto. ¿Ya? Dios no tiene necesidad de adivinar nada. El Espíritu Santo no tiene necesidad de adivinar nada. Él conoce todas las cosas. Para corroborar los dos puntos anteriores acerca de la reciprocidad y la precisión de los dones, daré varios testimonios que son, óigame, muy personales. En una ocasión estaba pasando una situación muy difícil y en mi oración le dije a Dios que necesitaba que me diera una palabra porque a causa de ella iba a tomar una determinación y una decisión. En ese momento
que estaba yo en el cuarto llorando, pasando por un momento crítico fuerte en el ministerio, recibí una llamada del Canadá. Era una profeta que me dio una palabra de ciencia y de sabiduría, y dicha palabra estaba ajustada a la situación que estaba pasando. Cuando recibo la llamada, tomo el teléfono, de momento que estoy orando. Esta fue la profeta Ronald Mayer. Ella desde el Canadá me llama a mi teléfono y me pregunta: maestro Briceño, ¿usted está pasando algo? ¿Está pasando por una situación que usted tiene? Y yo le dije: ¿quién me habla? Es la hermana Ronald Mayer. Ella estuvo con nosotros en nuestra congregación. Yo la recibí, yo fui el que la atendí. Y le dije: sí, hermana, que usted me quiere decir, porque el Señor me acaba de hablar acá en mi oficina que te llame para Venezuela porque tiene una llamada, tiene un mensaje y una palabra que darte, que tú le estás pidiendo confirmación de algo. Así te dice el Señor. Exactamente lo que esa mujer me dijo con sus labios, para esas palabras que salieron de sus labios, exactamente fueron las palabras que yo le estaba pidiendo a Dios, y corroboró, secundó, fue preciso y hubo una reciprocidad en la manifestación de un don. Así trabaja Dios. En otra ocasión estaba trabajando como asistente de un prestigioso maestro de la palabra. Mientras él ministraba por los dones del Espíritu, me acuerdo que fue en el Salón Dorado del Hotel Gran Delicia, Valle La Cuña, aquí en Venezuela, Maracaibo, el estado Zulia. Mientras estaba ministrando ante 600 personas, recibí una palabra de parte de Dios que me dijo: José, 3 veces me llamó, José, José, José. Así como el espíritu que estaba en Elías cayó sobre el de Eliseo, asimismo el don de maestro, el don ministerial de maestro que está sobre mi siervo, está sobre ti. ¿Qué hace esto? En mi madurez le pedí a Dios confirmación de lo que estaba recibiendo. En cuestiones de segundos, allí mismo recibí pidiéndole a Dios confirmación, porque el que me diga Dios que yo tengo el mismo don ministerial de maestro en la categoría que este hombre estaba siendo usado, no era fácil creerlo. Le pedí a Dios confirmación. En el momento que estoy pidiendo la confirmación, este hombre de Dios se volteó, que estaba a mi mano derecha, yo a su izquierda, y me dijo: José, 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 3 veces igual. Abrí mis ojos y me digo: el Espíritu de Dios me dice que le estás pidiendo confirmación de algo. Seguidamente, yo le respondí: sí, porque es una verdad. Me sorprendió eso y me dijo: así te dice el Señor por el Espíritu. De la misma forma que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, el don ministerial que Dios ha puesto en mí lo ha puesto en ti. Tú eres maestro de la palabra. Observe que en este caso los dones trabajaron con precisión y reciprocidad. No hubo margen de engaño, no hubo manipulación, no hubo intimidación, no hubo control, no hubo sorpresa. Exactamente lo que esa mujer como profeta y lo que este maestro en palabras de ciencia y palabras de sabiduría me dijeron, que son una que eso que es profecía, me dijeron, me dijo, fue preciso, conciso y detallado en el asunto. Así trabajan los dones del Espíritu. O sea que una persona que sube un púlpito y dice: me parece que aquí hay 5 personas, a ver, 5, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, ¿dónde están? No, dime dónde están y cuáles son, porque el Espíritu Santo no te va a poner a adivinar delante de nadie. Él sabe quiénes son, llégales y háblale conforme el Espíritu te diga. Ya, punto, así de sencillo. Eso no tiene margen de error. Los dones del Espíritu cuando se manifiestan no tienen margen de error. Vamos ahora a presentar un tópico que es de suma importancia, como todos han sido, pero esto es determinante. Los dones y el fruto del Espíritu. Vamos a ver esto. En este tópico veremos la relación que tienen los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Es casi imposible que se puedan
que se puedan dar la manifestación de los dones del Espíritu cuando no se ha desarrollado el fruto del Espíritu. Vuelvo a repetir, es casi imposible que se puedan dar las manifestaciones de los dones del Espíritu cuando no se ha desarrollado el fruto del Espíritu. Según lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, verso 17, la obra de la carne está en contraste de todo lo relacionado con el Espíritu. Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 2, verso 13, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El término acomodar del griego, ese término que utilizó Pablo en la carta, acomodar del griego es un crino que indica ajustar, combinar, adaptar. Según el pensamiento del apóstol Pablo, nada de lo que hagas en la carne se va a familiarizar con el espíritu o viceversa. Por esta causa pongo en duda de quienes no hayan madurado y manifestado el fruto del espíritu puedan manifestarse los dones del espíritu en ellos. Te lo vuelvo a repetir. Escucha esto bien, que esto es muy importante que usted entienda esta verdad. El término acomodar de griego es suncrino, que indica ajustar, combinar, adaptar. O sea, según lo que Pablo escribe en la carta, nada de lo que hagas en la carne se va a familiarizar con el espíritu o viceversa. Por esta causa, pongo en duda de quien no haya perfeccionado su carácter en los valores y los principios del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y haya hecho de ellos una vivencia, o sea, un estilo de vida, a tal persona puede el Espíritu Santo usarlo a través de la manifestación de los dones. O sea, yo no pongo en duda. Debemos entender que los dones del Espíritu son una manifestación del mover del Espíritu en la vida de un hombre para cumplir un propósito específico, mientras que el fruto es el carácter del Espíritu Santo en la vida de un hombre para el desarrollo de dicho propósito. Lo vuelvo a repetir, debemos entender que los dones son una manifestación del mover del Espíritu en la vida de un hombre para cumplir un propósito específico, mientras que el fruto es el carácter del Espíritu Santo en la vida de un hombre para el desarrollo de dicho propósito. O sea que sin el fruto del Espíritu desarrollado en un hombre, se corre el riesgo de exponer a los dones al mal uso. Por eso es que Dios está más interesado en que tú seas un hombre espiritual, ¿ya? Y que no te la des de espiritual buscando manifestar los dones del Espíritu. Porque el que los dones se manifiesten en ti no depende de ti, depende del Espíritu. El que el fruto se desarrolle de ti no depende del Espíritu, depende de ti. Entonces, me toca ahora a mí conocer el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, conocer cada uno de ellos, sus principios, sus características, sus valores y desarrollarlos, porque ya están en mí, desarrollarlos, manifestarlos a través del conocimiento de la palabra. Y de allí determina el que sea un hombre guiado por el Espíritu, un hombre espiritual, y que tenga el Espíritu Santo facilidad de manifestar sus dones a través de mi persona, porque tengo un carácter perfeccionado en el fruto del Espíritu. Mire, el apóstol Pablo describe en primera carta a Corintios, el capítulo 13, verso 1, situaciones hipotéticas, o sea, supuestos negados, porque es casi imposible que el Espíritu Santo utilice a una persona
en los dones si no ha sido su carácter disciplinado y perfeccionado en los valores del fruto del Espíritu. Entonces, según el apóstol Pablo, sin el amor todos los dones carecen de significado. O sea que una persona que desarrolle un don espiritual sin el desarrollo del fruto, o si no sea, esto es, si no se ha perfeccionado su carácter en el amor de Dios, que es una de las características del Espíritu, la manifestación de dicho don pierde credibilidad por la condición del canal que lo está manifestando. Fíjese, según el apóstol Pablo, repito, según el apóstol Pablo, sin el amor, todos los dones, ¿cuáles? Todos los dones carecen de significado. O sea que una persona que desarrolle un don espiritual sin el desarrollo del fruto en supuesto negado, la manifestación de dicho don pierde credibilidad por la condición del canal que lo está manifestando. O sea que, ¿cómo puede Dios transmitir un mensaje de amor, manifestar su paternidad, su cobertura, su misericordia, su gracia a través de un hombre con resentimientos, lleno de raíces de amargura, de odio, de celo, de envidia? Eso no es lo que enseñan las escrituras. Y la mayoría de la gente en nuestras congregaciones que supuestamente hablan lenguas espirituales e interpretan y dan profecía, la mayoría de la gente de ese tipo están llenos de resentimientos, de odios, de amargura, de celos, de envidia, chismosos, censuradores, grolleros, difamadores, calumniadores, llenos de cualquier tipo de perversidad, de fornicación, de todo están llenos y están manifestando dones en la iglesia. O sea, Dios no trabaja de esa forma. Entonces, por eso es que si me ponen a escoger entre un creyente que tenga dones y otro que ha desarrollado el fruto del Espíritu, me quedo con el que manifiesta el fruto. Porque por la sencilla razón de que el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero no va a inspirar a nadie en que se mueva en el fruto del Espíritu. Mire, según Pablo, se va más seguro en la manifestación de un fruto que en la manifestación de un don. Porque el que tú me manifiestes los dones no me garantiza que tú eres un ser espiritual, ni siquiera que eres de confianza. Pero el que en ti se manifieste el fruto del Espíritu, el carácter del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amando, entendiendo, perdonando, no difamando, no dándole la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, bendiciendo al que te bendice, amando al que tú traes y te persigue. Eso me dice a mí que tú eres una persona guiada por el Espíritu y que eres un canal fácil para ser usado por el Espíritu a través de la manifestación de cualquier don. Ten cuidado con esto. Ahora, por eso es necesario que en nuestro próximo tópico nosotros estudiemos el amor como fruto del Espíritu, porque a través es la base y el fundamento de las manifestaciones de los dones espirituales. O sea, Pablo dice, es muy claro, si no hay amor, si no hay desarrollo del amor de Dios, del ágape de Dios en un cristiano, ¿cómo puede manifestar el Espíritu Santo sus dones a través de él? Y en un supuesto negado, digo un supuesto negado porque eso no puede ser, de que se dé, de que esto se dé, ¿ya? ¿Quién puede creer a dicha manifestación? ¿Quién puede creer? Pablo dice, si hablas en lengua, si no tengo amor, de nada soy. Ahora, la Biblia me presenta que hay canales por donde los dones espirituales se manifiestan y uno de ellos es el amor. Si nosotros tomamos en cuenta las características del amor, que es el ágape de Dios, está alineado con el propósito de los dones. Cuando Pablo te habla en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, y desarrolla todo lo que es el amor de Dios, Pablo te presenta
en 5 aspectos las características de dicho amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser. Si nosotros tuviésemos tiempo en este estudio para desarrollar esas 5 características de ese amor, nos podemos percatar y dar cuenta que es imposible que el Espíritu Santo pueda desarrollar en los dones del Espíritu a través de una persona que no camine en el amor de Dios. O sea, el amor y los dones del Espíritu son recíprocos. El amor de Dios, que es como fruto, el fruto del Espíritu, el amor de Dios como el fruto del Espíritu, es recíproco con los dones espirituales. Porque Pablo, reitero y repito, Pablo dijo a una persona que habla en lengua y no tenga amor de nada a él. Y de paso, ¿a quién se le puede creer dicha manifestación? Si la persona no está manifestando el fruto del Espíritu, se está moviendo en resentimiento, se mueve en raíces de amargura, en falta de perdón, en odios, en contienda, en chismes, en brollo, y para ustedes contar. Es difícil que el Espíritu pueda usar una persona bajo estos prejuicios y perjuicios que moran en el corazón del hombre. Y si en un supuesto negado se da la manifestación, así, ¿quién puede creer a dicha manifestación? Entonces, eso tenemos que tenerlo nosotros por delante. Es sorprendente que en la iglesia tengamos gentes manifestando supuestos dones por el Espíritu y tienen problemas de resentimientos. Odios. Que en la iglesia hay gentes que asisten a la misma congregación y se odian. Y se sientan en diferentes bandos porque se odian dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo está pasando eso. Hay gente con raíces de amargura, con falta de perdón, con odio, con resentimiento dentro de la iglesia. Y hablan lengua, levantan estandartes, levantan banderas, dan gritos de júbilo, dan gritos de guerra y se odian dentro de la iglesia. Eso es para que ustedes más o menos tengan una idea. Que las cosas las hemos hecho como tan fáciles y como tan fáciles las creemos, pero que las demandas de Dios no es una cosa fácil. El otro canal por donde fluyen los dones es la fe. Nunca el temor y la duda deben tomar control cuando se recibe de Dios la manifestación de un don. O sea que el desarrollo de un don cuando tiene su inicio solo se da en el momento que lo hacemos en fe y creemos que lo recibido es de parte de Dios. Muchas veces en lo personal, te estoy hablando en lo personal, he recibido una palabra de ciencia y sabiduría y por haberle dado lugar al temor y a la duda, no le doy desarrollo al don y no es posible alcanzar el objetivo. Tiempo después me doy cuenta que aquello que había recibido se ajustaba a la condición social y moral del individuo para que recibía el don. Pero me dejé llevar del temor y la duda, entrando en confusión, lo cual trajo como consecuencia la inoperancia del don en su inicio, por lo cual no tuvo su desarrollo. Por esto es necesario la fe para desarrollar el don. O sea, Dios te da una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de profecía, lengua, interpretación. Pues suelta, dilo. Cree que Dios es el que está hablando y ya, y habla. Pero no tranca la manifestación del don. El tercer canal es la unidad. Cuando estudiemos los dones por separado, nos daremos cuenta que estos se dan en unidad. La mayoría de las veces los dones de revelación trabajan en concordancia, al igual que los dones de expresión oral y los dones de poder. Si en los dones como manifestación existen y se da la unidad, cuánto más para la iglesia como cuerpo, que es donde se desarrollan los dones. El término uno y unidad viene del verbo enotes, derivado de en, que es el neutro de hein. Enotes, en hein, tienen las mismas características y valores del término koinonia. Koinonia es equivalente al español comunión, que indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, sociedad, intimidad y distribución. Los dones se dan por estos principios y se manifiestan por ellos. Los dones deben producir unidad en el cuerpo, no rivalidad, celo, contienda o sectarismo. Tampoco debe haber excepción ni acepción de personas.
Cuando hablamos de excepción, esto indica en exentuar, excluir de un grupo, apartar y echar a un lado. Y cuando hablamos de acepción, es tener favoritismo dentro de un grupo, hacer distinción, tener parcialidad o tener preferencia por alguien en especial. Mire, la excepción y la acepción de personas son condenadas por Dios, según lo que está escrito en Romanos capítulo 2, verso 11, Efesios 6, 9, Colosenses 3, 25, Santiago el capítulo 2, verso 1. Los dones se manifiestan en la diversidad, en su forma operativa, pero en unidad para mantener la unidad dentro del cuerpo. Nunca se olvide esa verdad. ¿Ok? En nuestra próxima clase continuamos con los estudios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.